El Ministerio del Trabajo, mediante la circular 0064 del 7 de octubre del 2020, definió las acciones mínimas para la evaluación y la intervención de los factores de riesgo psicosocial. Así como para la prevención de los problemas y los trastornos mentales de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Es así como emite recomendaciones en los aspectos psicosociales a tener en cuenta en el trabajo en casa y con los trabajadores que presentan comorbilidades. También emite recomendaciones sobre la armonización de la vida en lo relacionado con la labor, la persona y la familia. Asimismo, en situación de pospandemia, y define las responsabilidades de la empresa, el trabajador y la ARL. Asimismo, esta norma define las sanciones para quien la incumpla. Las medidas recomendadas durante el trabajo en casa son: el trabajo en casa debe ajustarse a las disposiciones laborales referentes a la jornada máxima legal permitida, esto es 8 horas diarias y 48 horas semanales. Adicionalmente, en ningún caso las horas extras, diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdos entre las partes a 10 horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras. Debe garantizarse el derecho a la desconexión laboral digital. En esta medida, los trabajadores y los empleadores deben ceñirse al horario y jornada de trabajo, con el fin de prevenir los impactos psicológicos negativos. Si por petición del empleador, el trabajador debe elaborar una jornada superior a la máxima legal, procede el pago de horas extras y recargos por trabajo en dominicales y festivos. Se debe obedecer a las cargas habituales del trabajador y no establecer sobrecargas adicionales o por fuera de la cotidianidad del servicio, a menos que se trate de situaciones excepcionales que deban ser atendidas para evitar un perjuicio al empleador. Los empleadores deben promover la realización de pausas activas, de descanso mínimo entre las reuniones continuas, fomentar y practicar el autocuidado. El empleador deberá garantizar que las horas de trabajo al día se distribuyan en al menos 2 secciones, con un intermedio de descanso que se adapte a la naturaleza del trabajo en casa, a las necesidades de los trabajadores y a la armonización de la vida familiar con la laboral. Quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal los trabajadores que se desempeñen en cargos de dirección, confianza y manejo. Armonización de la vida laboral con la vida personal y familiar. El empleador no podrá asignar cargas de trabajo diferentes a las que correspondan dentro de la jornada laboral,
El empleador deberá respetar los días de trabajo pactados y debe evitar solicitudes los fines de semana y días de descanso. Los correos electrónicos y mensajes vía WhatsApp serán atendidos por el trabajador de manera prioritaria durante la jornada laboral, respetando siempre la vida personal y los espacios de descanso a que tiene derecho el trabajador. Se deben establecer estrategias en las que se promueva y deba respetarse el derecho al descanso, al ocio y al sano entretenimiento de los trabajadores. Comorbilidad, trabajo y aspecto psicosocial. Contar con un censo actualizado de talento humano con morbilidades preexistentes que los haga más vulnerables a los efectos del contagio por COVID, principalmente aquellos con afecciones subyacentes, especialmente si no están bien controladas. Respetar el tiempo de la respectiva incapacidad emitida por el médico tratante. Establecer las medidas especiales de protección al talento humano, estudiantes y docentes en prácticas formativas, que por sus comorbilidades o por su situación personal sean vulnerables a la infección con COVID-19. Estas medidas pueden contemplar el teletrabajo, telemedicina y la reubicación académica o laboral temporal según corresponda, entre otras. Pospandemia. Las secuelas que pueda dejar la pandemia a causa del virus COVID-19 en la población trabajadora es un aspecto crucial en la salud mental de los trabajadores. Es por ello que se debe generar una conciencia de autocuidado y en algunos casos atención psicológica. Aún así, haya pasado la emergencia sanitaria, pues el impacto psicosocial que deja la enfermedad debe ser atendido para el desarrollo de posibles alteraciones en el estado de salud mental de los trabajadores. Es por ello que se deben adoptar las acciones que contribuyan al bienestar físico y mental, como la actividad física, la alimentación saludable y el emplear actividades que fortalezcan la inteligencia emocional y el manejo del estrés. Estas deben ser realizadas como mínimo en la rutina de cada trabajador. Responsabilidades de las empresas. Las empresas deben desarrollar las siguientes acciones mínimas de identificación, evaluación, monitoreo permanente, prevención e intervención de los factores de riesgo psicosociales en el marco del actual estado de emergencia sanitaria y cumpliendo los protocolos de bioseguridad en relación con la actividad económica. No aplicar de manera presencial la batería de riesgo psicosocial establecida en el artículo 3 de la Resolución 2404 del 2019 hasta una vez superado el actual estado de emergencia sanitaria por COVID-19, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 491 del 2020. Esto para evitar el contacto personal de los trabajadores en las empresas. Cumplir con todas las normas, protocolos y guías relacionados con la salud mental y factor de riesgo psicosocial, sin que sea impedimento que la batería de riesgo psicosocial no se pueda realizar por efectos de la presente emergencia. Tener activo y en funcionamiento el Comité de Convivencia Laboral con normas de bioseguridad y con énfasis en el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan el contacto personal. Realizar actividades, análisis y programas de retorno laboral para la reactivación productiva en la empresa. Facilitar los espacios y tiempos para la ejecución de actividades de promoción y prevención sobre riesgo psicosocial a cargo de las ARL. Asegurar la participación de los trabajadores en actividades de promoción y prevención sobre riesgo psicosocial a cargo de las ARL. Asegurar el pago de la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el marco del contrato laboral pactado. Procurar confidencialidad acerca de los trabajadores con casos confirmados o sospechosos de COVID-19 y realizar el adecuado acompañamiento psicosocial. Con respecto a la intervención de los factores de riesgo psicosocial, todas las empresas deben prestar asistencia psicológica remota y desarrollar acciones de promoción de la salud mental y la prevención e intervención del estrés y los problemas y trastornos mentales que está generando la pandemia del COVID-19, para lo cual debe utilizar protocolos específicos de intervención de los factores de riesgo psicosocial.
Estas acciones deben desarrollarse en el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Asegurar el acompañamiento de las ARL frente a las acciones de prevención e intervención con motivo de la pandemia por COVID-19. Continuar la implementación de medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Se reitera que, a partir del momento que Mintrabajo publique en la página web de Fondo de Riesgos Laborales el software de la aplicación de la batería de instrumentos de evaluación en factores de riesgo psicosocial, los empleadores y contratantes podrán aplicarlo de manera virtual en cumplimiento de lo establecido de la Resolución 2404 del 2019. La aplicación de la batería de instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial de manera virtual será potestad del empleador. Responsabilidades de las ARL. Las ARL deben desarrollar acciones de prevención e intervención en concordancia con lo establecido en la Ley 1562 del 2012, el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 2404 del 2019, armonizados con lo establecido en los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia por COVID-19. Las ARL, en el marco de sus responsabilidades, deberán desarrollar, entre otras, las siguientes actividades. Realizar campañas y espacios de capacitación a los empleadores y trabajadores de los diferentes sectores económicos, priorizando los trabajadores del sector salud, en el desarrollo de las actividades destinadas a la reducción del estrés y al mejoramiento de las condiciones organizacionales y recursos personales para el manejo de las reacciones emocionales y conductuales más frecuentes ante las situaciones de crisis, tales como la emergencia sanitaria actual. Implementar una línea telefónica de ayuda de intervención psicosocial y o soporte en crisis no presencial, atendido por un equipo de profesionales de salud mental que brinden un espacio de escucha, orientación y apoyo emocional, así como de primeros auxilios psicológicos a los trabajadores de los diferentes sectores económicos bajo los siguientes preceptos. Disponer un espacio de comunicación no presencial de escucha, orientación y apoyo emocional en situaciones de crisis a través de los diferentes canales de interacción, teléfono, WhatsApp, redes sociales u otros, para contribuir a la salud mental y el bienestar de los trabajadores de la salud que atienden el brote de COVID-19. Desarrollar acciones de promoción de la salud mental, identificación, prevención, intervención y canalización hacia los servicios de atención en salud mental en el marco del acompañamiento y apoyo a los empleadores y a sus trabajadores afiliados. Brindar apoyo emocional en situaciones de crisis mediante acompañamiento psicológico e intervención psicosocial que contribuyan a la superación de la afectación en salud mental. Activar la oferta de servicios, procesos y rutas de atención para la gestión de las necesidades en salud mental reportadas por los trabajadores, con el fin de favorecer el restablecimiento o mantenimiento de su salud y bienestar. La línea telefónica de apoyo psicosocial permitirá la atención e intervención psicosocial y o el soporte en crisis no presencial, atendido por un equipo de profesionales de la salud mental que brindan un espacio de escucha, orientación y apoyo emocional. La línea telefónica de apoyo psicosocial deberá estar disponible por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y hasta por un mes posterior a la declaratoria del cese de esta. Priorizar las estrategias de intervención y seguimiento a los trabajadores de sus empresas aliadas, que con ocasión de las labores que desempeñan están directamente expuestos al contagio del virus, tales como personal de salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnósticos y atención del COVID-19 vinculados en cualquier modalidad de contratación. Para eventos agudos se deben desarrollar programas de intervención en crisis.
Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores dependientes e independientes y los contratistas deben cumplir con las medidas de prevención adoptadas en los centros de trabajo por el empleador o contratante, tales como asistir a las capacitaciones realizadas por el empleador o contratante o la entidad. ARL. Cuidar su salud y suministrar información clara, veraz y completa de su estado de salud. Colaborar para mantener un entorno organizacional favorable y libre de violencia. Conocer y participar en la detección de los factores de riesgo psicosocial. Informar situaciones que pongan en riesgo el entorno y sus integrantes. Participar en eventos de divulgación sobre el tema. Realizar las actividades sugeridas por el empleador o la ARL. Las ARL deben reportar la información sobre las campañas de comunicación, acciones de prevención y estrategias de intervención desarrolladas en sus empresas afiliadas, desagregada por sectores económicos, de forma mensual, así como un reporte del registro de llamadas recibidas a través de la línea de atención, orientación y apoyo emocional a la Dirección de Riesgos Laborales de Mintrabajo. La investigación administrativa y las sanciones son competencia de las direcciones territoriales de Mintrabajo y se soportan en las siguientes normas.